Hola a todos y gracias por acompañarnos en las redes de cambio. La Secretaría de Transparencia tiene como objetivo asesorar y asistir a la presidencia en el diseño de las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción y transparencia misma. Justamente en esa labor de prender alertas y notificar sobre posibles situaciones irregulares, en el día de ayer la Secretaría publicó un informe que tiene que ver con el proceso electoral que se avecina. Luego de contrastar los listados de contratos en el SECOP con los nombres de los candidatos inscritos, el equipo de la Secretaría de Transparencia detectó que 533 candidatos estarían inhabilitados para participar en estos comicios. Para hablar de la metodología de ese informe, sus repercusiones y las reacciones que el mismo suscitó, está con nosotros Andrés Hidárraga Franco. Él es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día, Iván, a toda la audiencia de Cambio. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, secretario, ¿por qué deciden ustedes hacer un análisis de la contratación en la que estarían incursos aspirantes a consejos y alcaldías? En primer lugar, contarle a la audiencia que esa es la labor cotidiana de la Secretaría de Transparencia, estar coadyuvando por la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Y fue allí donde inicialmente empezamos a verificar cómo estaba ejecutándose la contratación por departamentos y luego aterrizando en los municipios. Cuando nos encontramos y nos dijimos, démonos la posibilidad de cruzarlo con los actuales candidatos a consejos municipales y a alcaldías. De ese cruce, entonces luego nos dijimos, bueno, ¿y qué pasa si un candidato a esas corporaciones públicas contrata o desde cuándo podría contratar? Preguntándonos siempre cómo creamos un mecanismo para evitar que los recursos públicos, que como lo he dicho en otros escenarios, es la manera en la que podemos garantizar los derechos de la gente a través de las vías, a través del PAE, entre otras obras. ¿Cómo evitamos que esos recursos, si pasaron por las manos de los candidatos o candidatas, terminen en las campañas políticas? Entonces ahí hicimos el cruce, efectivamente, de toda la contratación de SECOP 2, pero desde el 30 de octubre del año pasado. ¿Por qué desde el 30 de octubre del año pasado? Porque lo que estipula la norma, la 217 de 2000, es que los candidatos a corporaciones públicas, alcaldes o concejales, no pueden contratar con el propio ente territorial a donde aspiran a ser elegidos o elegidas dentro del año anterior a la elección. Entonces, si la elección ahorita es el 20 de octubre, 29 de octubre de este año, pues tomamos desde el 30 de octubre del año pasado. Cuando cruzamos eso, entonces nos salió esa cifra que parece de verdad escandalosa, pero son 553 candidatos a alcaldías y a consejos municipales, 27 de ellos son para alcaldías y 526 para consejos municipales, que junto a todas esas contrataciones que encontramos en el portal de contratación de SECOP 2, suman un poco más de 62.000 millones de pesos. Estamos diciéndole a las autoridades, particularmente al Consejo Nacional Electoral, que verifique si atendiendo a las limitaciones que están en la norma, efectivamente se podrían estar encontrando una serie de inhabilidades para dichos candidatos, en tanto no pueden haber celebrado ningún tipo de negocio jurídico con el ente territorial donde aspiran a ser elegidos en el último año. ¿Por qué es importante detectar esta situación en la que uno avisora o podría pensar que hay una aparente ventaja? ¿Por qué es importante señalar esto en un proceso democrático, secretario? Mira que cuando esta discusión que se volvió una discusión política porque tocamos a los partidos políticos, hay que dar también una explicación jurídica. Entonces, con tu pregunta, puedo entrar a decir, el sentido del legislador al establecer
que ningún candidato o candidata a corporaciones públicas pueden tener contratos o negocios jurídicos con el ente territorial donde aspiran a ser candidatos, porque entrarían en una posición de desigualdad. Entonces imagínate tú Iván, accede a una serie de contrataciones dentro del año inhabilitante, dentro del año anterior a la elección, lo cual te da condición privilegiada. ¿A propósito de qué? De manejar unos recursos. Dos, quizás hasta de tener un personal subordinado en calidad de jefe o ordenador del gasto. Entre otras situaciones, hasta privilegiado en términos de información, de acceso a ella, que en desventaja con una persona, pongámonos de ejemplo yo, que soy un candidato que no tiene nada más que ideas para poder intentar convencer a la gente, pero no tiene recursos, pues entramos en una situación de desequilibrio para una competencia o una corporación pública entre iguales. Ese de entrada es el principal argumento del legislador para establecer dicha inhabilidad. Entonces, nosotros, al encontrar que posiblemente hay dicha circunstancia que genera una desigualdad, pues tenemos que generar las alertas como la norma nos obliga a hacerlo. Sumado a lo anterior, ya es una discusión posterior, también lo he venido diciendo, esto de entrada no es no estamos cuestionando la legalidad de dichas contrataciones. Estamos diciendo, señores autoridad electoral, en tanto el secretario de Transparencia tiene asiento en el Consejo, la Comisión Nacional de Garantías Electorales, y está el decreto 2647 de 2022, que me dio, entre otras, la capacidad de articular, de generar alertas, buscando la integridad en la ejecución de los recursos públicos. Aquí puede haber una situación que genere poca transparencia en la elección. Pero después de que salgamos de esto, vamos a mirar si efectivamente esos recursos llegaron o no a las campañas políticas, pero ya eso es un tema con otra autoridad. De tal manera que cuando también cuestionan ¿y por qué hasta ahora? Pues uno tiene que decir, es que imagínense el daño a la moralidad pública, si lo quieren poner en esos términos, a la integridad de las elecciones, a su transparencia, que el candidato X termine siendo un candidato electo y después nos demos cuenta, la autoridad electoral o con demandas en el Consejo de Estado, que ese candidato efectivamente está inhabilitado. En ese momento la democracia pierde, en ese momento ya es desafortunado que el votante perdió, entre comillas, su voto, porque la persona que pretendió ser la que lo representara en sus ideas, pues terminó siendo alguien que no podía ser elegido por las circunstancias aquí señaladas. Secretario, entre los hallazgos que usted hizo público al país el día de ayer, hubo un ranking, por llamarlo de alguna manera, de los candidatos cuyos partidos políticos tienen pues el mayor número de aspirantes en la situación de la cual estamos hablando. Centro Democrático, Alianza Social ASI, Partido Liberal, Colombia Renaciente y finalmente Alianza Verde. Quiero preguntarle cuál fue la razón o qué se puede deducir del hecho de que estos candidatos pertenezcan a estos partidos. ¿Por qué la relevancia pues, de hacer pública esta información? Mira, aquí no tienen que haber mayores suspicacias políticas. Esto es una información técnica porque luego de tomar el cruce de la base de datos entre candidatos a estas corporaciones públicas y la contratación pública en el último año, que es la condición inhabilitante, pues dijimos, bueno, ¿y quiénes están avalando, qué partidos políticos están avalando a ese grupo de personajes, de esos 553? Y ahí fue cuando dijimos, mire que el Centro Democrático desafortunadamente ha avalado a 19 candidatos que han contratado 33 veces dentro del periodo inhabilitante, posiblemente inhabilitante, con una suma que supera los 17.000 millones de pesos. Así como más adelante ustedes van a encontrar, no sé, hay candidatos del partido de la U, del partido del Pacto Histórico, de Maíz, partidos que son en el Congreso aliados de este gobierno, con el que el presidente de la República llegó, y encontramos 39 candidatos del Pacto Histórico
en las mismas circunstancias, pero con diferencias sustanciales, por eso no aparecen en ese ranking. Mientras los candidatos que están avalados por esos partidos, Centro Democrático, ASI, Partido Liberal, Colombia Renaciente, han contratado en suma 17.000, 6.000, 4.000 y más de 2.000 millones de pesos respectivamente, estos 39 candidatos del pacto histórico juntos no llegan a los 300 millones de pesos. Entonces es una cuestión de proporción y el ranking que aparece allí pues atiende a un orden del que más contratos ha acumulado al que menos contratos ha acumulado. Ese es el sentido de los top 5 o los top 10 o los top 100. Tú colocas al que más sobresale por una condición, en este caso, la que más haya contratado, y va en la cola quien menos ha contratado. En cualquier caso, yo creo que el país ha venido acostumbrándose a naturalizar estas situaciones. Fíjate que se ha naturalizado tanto que se han acostumbrado hasta que un secretario de Transparencia no diga nada, porque pareciera que esta dependencia de la presidencia, que tiene que recoger el espíritu del SAR anticorrupción, pues en realidad tiene que hacerse de la vista gorda en plenas elecciones cuando estamos obligados por norma a buscar condiciones de transparencia electoral. Ya hablaremos de ese tema, el de las reacciones, pero antes quiero hacerle dos preguntas. La primera es, efectivamente, si la Secretaría de Transparencia no alza la mano y dice, encontramos estos, ¿quiénes eran los llamados a detectar las posibles inhabilidades de estos candidatos? Yo entiendo que, me han informado que el Ministerio Público, la Procuraduría, que es una de las entidades llamadas a hacer este ejercicio, a generar la alerta. Ni siquiera la Procuraduría tiene competencia en este caso para declarar la revocatoria de la inscripción por una posible inhabilidad. Eso hay que aclararlo. Es la Procuraduría la que generó una alerta, creo que de un poco más de 400 candidatos que se encontraban en unas posibles circunstancias que los inhabilitaban, y correspondió, y como lo hizo la Secretaría de Transparencia, le trasladó a el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad constitucionalmente que tiene la potestad de analizar y declarar si un candidato o no se encuentra inhabilitado. ¿Qué otras entidades podrían hacerlo? De oficio, hasta donde entiendo, el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad, tampoco lo podía hacer porque actúan a petición de parte, o bien por la Procuraduría o bien por denuncias ciudadanas que atienden por miles en esta época. Y en este caso, la Secretaría de Transparencia, con base en 2 decretos y una ley, dice, nosotros tenemos la capacidad jurídica de poner y generar alertas a propósito del uso de los recursos públicos en una coyuntura electoral para que sea la autoridad electoral la que decida si es cierto o no, como efectivamente lo solicité de manera formal, y establezca si esos candidatos están aptos o no están aptos para continuar en la contienda electoral. Ahora bien, también en la información que ustedes recaban, ustedes describen unas zonas del país donde estos hechos fueron más comunes, se las menciono: Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y Santander. Eso que ustedes detectan, ¿qué tanto tiene que ver con poderes regionales y con la forma en que se hacen la política en los departamentos donde estos hechos ocurren más que en otros? Eso no fue objeto del análisis técnico de la Secretaría de Transparencia. Por el análisis subyacente, emergente, post a las conclusiones que hay. Por ejemplo, un candidato de un municipio que no puedo mencionar porque lo voy a decir el martes de la próxima semana, fue exalcalde, contrató varias obras, el hermano fue el proveedor de la ferretería de las obras públicas de vivienda y termina el periodo y hoy se vuelve a lanzar. Entonces hay un nexo entre cómo los recursos públicos, al parecer, sí están metiéndose en las campañas políticas, que es lo que decimos, es el espíritu del legislador. No podemos permitir, no es correcto que los recursos públicos para garantizar los derechos terminen en campañas políticas. Establecer si eso pasa por clanes políticos o no,
reitero, es otro análisis que no es de nuestra competencia, pero finalmente sí podemos decir es que hay un ranking de partidos políticos que avalaron a unos candidatos y que tienen la mayor parte de las sumas de este indicador que estableció que tantos candidatos han contratado en este último año que los podría inhabilitar. Tengo ahora que preguntarle por el tema de las reacciones que su informe ha suscitado. Y primero mencionaré la de Centro Democrático, que ha dicho que el informe es tendencioso y, entre comillas, verificar los datos que entrega en su informe y a corregirlos para no confundir a la opinión pública a pocos días del proceso electoral. Su opinión, secretario, sobre estas declaraciones del Centro Democrático. Yo creo que es legítimo que puedan solicitar, digamos, algún tipo de aclaración, pero resulta que es que la Secretaría de Transparencia no está afirmando si están inhabilitados o no. Eso es competencia del Consejo Nacional Electoral. Ha venido generando una desinformación en torno a la cual el secretario de Transparencia dijo que estaban inhabilitados. Eso es rotundamente falso, falso de todo sentido. Lo pueden ver en el comunicado de prensa, lo pueden ver en la solicitud formal al Consejo Nacional Electoral, lo pueden ver en la presentación que hicimos en la rueda de prensa. Siempre se dijo, hay una serie de candidatos que tienen y aparecen con contratación en el periodo inhabilitante, desde el 30 de octubre del año pasado a la fecha. Y es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que definir o no si estoy en lo cierto o, en este caso, el Partido Conservador con sus candidatos está en lo cierto. Yo simplemente coloco la alerta, pongo a disposición de toda la opinión pública y de las autoridades el listado de absolutamente todos los candidatos, y decir que es tendencioso es como pretender que entonces los organismos de control o una entidad como la Secretaría de Transparencia, que tiene como función articular a nivel nacional la lucha contra la corrupción, no puede decir nada en campañas políticas porque resulta tendencioso. Es como si me quisieran decir que el secretario de Transparencia tiene candidatos en Melgar o tiene candidatos en Orocue. Eso es completamente salido de tono y es bastante poco técnico. Yo creo que aquí estamos en una discusión técnica y han querido tergiversar la información, han querido tergiversar el anuncio, cuando la Secretaría de Transparencia, pero en particular la instrucción del presidente de la República ha sido respetar la división de poderes. Y en esa división de poderes cumplimos nuestra función, pero también hacemos los respectivos llamados a las entidades y autoridades que competan. Entonces, es la autoridad, que es el Consejo Nacional Electoral, quien tiene que decir si sí o si no. Y es el Partido Conservador, en su ejemplo, quien tiene que responderle, no es a mí. No pida rectificaciones, explíquele al Consejo Nacional Electoral, a la luz de las pruebas que tengo en el SECOP2, si es cierto o no que el candidato renunció en tiempo, está inhabilitado o no. Es un asunto ya entre autoridad electoral y candidatos. Pero, secretario, al ser la Secretaría de Transparencia una dependencia de la Presidencia de la República, no es, digamos, una consecuencia que se generan esas suspicacias. Claro, cuando tú señalas actos de corrupción, es natural que los que terminan afectados por las denuncias soliciten reivindicaciones, digan que no es cierto. Y en estos casos, ¿qué les he dicho? Pues díganle a la Fiscalía, porque yo puse eso en conocimiento de la Fiscalía. En este caso sucede lo mismo. Seguramente nunca en la historia de Colombia, primero, un secretario de Transparencia había trabajado y había funcionado. Segundo, nunca en la historia electoral de Colombia un secretario de Transparencia había tenido el valor de salir con datos técnicos a decir, cuidado, que aquí es posible que se hayan manejado recursos públicos en tiempos que puedan generar inhabilidades a los candidatos, y es responsabilidad de este secretario darle y poner en conocimiento a la autoridad electoral para que decida. Eso es lo que estamos diciendo. Sería imagínense el mundo contrario, que ha sido el que se ha naturalizado. El secretario de Transparencia se da cuenta de eso y dice, mejor quedémonos callados porque hay mucha gente que puede resultar afectada. No hay tiempos, ¿cuál es el tiempo adecuado para una denuncia
relacionado con el posible manejo irregular de los recursos públicos. ¿Depende del Congreso? No. ¿Depende de la coyuntura electoral? Tampoco. ¿De qué coyuntura depende entonces que el secretario de Transparencia ejerza su función? Que me digan cuándo es adecuado, que me digan cuándo es prudente salir a decir, por favor, atentas autoridades, que en cumplimiento de mis funciones les estoy diciendo que aquí pueden haber algunas situaciones antijurídicas que lleven a un peor desastre. En este caso, un desastre electoral a nivel nacional. La senadora Angélica Lozano, pues que hace unos años lideró la consulta anticorrupción, le preguntó ayer al ministro del Interior si lo que había acá era una policía política y preguntó si había una persecución en contra de Alianza Verde, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, y dijo: el Estado de Derecho se respeta. ¿Usted cómo recibe estas fuertes declaraciones de la senadora? Pues yo creo que la senadora está mal informada y yo respetuosamente, como siempre, leo el respeto profundo a todos los congresistas, pero en particular a la senadora Angélica Lozano, que ha liderado la lucha anticorrupción. Le pido que sea consecuente. Aquí estamos haciendo lo que literalmente ella dijo que no pasó. Es decir, a partir del marco constitucional, le informamos previamente al anuncio a la autoridad correspondiente que observara si es cierto o no que hay unos candidatos que en el año inmediatamente anterior a la elección ejecutaron recursos públicos. No es nada más. Ella está diciendo que me diga el artículo de la Constitución y qué sé yo qué más cosas, porque usted usurpó sus funciones. Digo, no, senadora, con todo respeto, con todo y profundo respeto, por usted, por su partido y por las militancias de su partido y de los demás partidos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos amparados en una norma, en unos decretos, y además de eso, no estamos prejuzgando, no estamos afirmando que están inhabilitados, como ella viene afirmando. Hemos venido diciendo, hicimos un cruce de base de datos, señores autoridad electoral, infórmele a dichos candidatos si están o no habilitados, como es mi deber jurídico, porque de lo contrario, habría una clara contradicción entre lo que ella dice defender a propósito de la lucha contra la contra la corrupción, y venir ahora muy en contradicción a decir: secretario de Transparencia, ¿usted qué hace ejerciendo sus funciones? Quédese callado que estamos en elecciones y me está afectando a mí seguramente a algunos candidatos. Lo siento mucho, yo soy muy respetuoso de la senadora, del Partido Verde, reitero, de toda su militancia, pero desafortunadamente en este anuncio de 553 candidatos, no solamente está la Alianza Verde, hay 39 candidatos del pacto histórico que están en la misma situación. Esto es un informe completamente técnico, objetivo, alejado de cualquier coyuntura política que algunos quieren dejar ver como si fuera desatinado, como si fuera en un momento inadecuado. Reitero, ¿cuál es el momento para hablar de la lucha contra la corrupción? ¿Hasta cuándo en Colombia vamos a tener un momento adecuado para que las personas que terminan involucradas en denuncias por corrupción entonces terminen siendo cómodas y no se sientan ofendidas? Eso es lo que está de fondo aquí en el país. Y es el momento para que el país abra una discusión nacional. ¿Cómo es posible que pasen estas situaciones y nadie se dé cuenta? Y que el denunciante termine ahora denunciado. Y que, como ha pasado en pocas veces, también pretendan altos funcionarios del Estado, como en este caso la legisladora Angélica Lozano, pretenda que esta secretaría no ejerce sus funciones. Los funcionarios públicos también respondemos por omisión. Y esta información llegó a mi despacho y tenía el deber legal, constitucional, de sacarlo a la luz pública, pero además de eso, de colocarlo, como lo hice, contrario a lo que afirma la senadora, en conocimiento de la autoridad electoral, para que sean ellos, no yo, quien defina si efectivamente están o no en circunstancias de inhabilidad. Mauricio Gómez Amín, senador liberal, dijo lo siguiente: secretario de Transparencia está haciendo política faltando 15 días para las elecciones. El secretario es un atrevido, no tiene facultad para hablar
de inhabilidades. ¿Qué responde usted a estas aseveraciones, secretario? También, con profundo respeto al senador Gómez y a todo el Partido Liberal, a toda la dirigencia y militancia del Partido Liberal. Esto no es contra el Partido Liberal, por favor. Bajemos el tono, quien está aquí politizando la discusión son ellos. Nosotros estamos presentando un informe técnico y de ninguna manera nos estamos atribuyendo, algún tipo de facultades que la ley no nos da. Estamos actuando en el marco de la ley, así lo pueden leer en el oficio de traslado al Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad quien define si están inhabilitados. Pero sí le debo decir una cosa al senador Gómez a mí. Yo sí soy un atrevido. Soy un atrevido porque me he atrevido en Colombia a ponerle la cara a los corruptos como nunca antes un secretario de Transparencia lo había hecho. Soy un atrevido porque me he atrevido a seguir las instrucciones precisas del presidente de la República de articular la lucha contra los corruptos a nivel nacional. Y soy un atrevido porque no le tengo miedo a que me vengan a señalar algunas personas de cualquier región del país a decirme que cómo se me ocurre atreverme a señalar, a decir, a afirmar cuando son mis funciones. Sí, senador, yo me atrevo a cumplir mi deber, me atrevo a cumplir la norma y me atrevo a respetar las instituciones. Pero bueno, secretario, digamos hemos hablado un poco del contexto de las reacciones de dirigentes políticos cuyos partidos pues se vieron afectados pues por este informe o mencionados en este informe, pero quiero preguntarle por la reacción del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Voy a leer, entre comillas, lo que él dijo ayer. Dijo: no es pertinente ni es prudente. Tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses de más de 500 candidatos, el camino más lógico es el de llevar esa opinión ante el Consejo Nacional. ¿Qué opina usted pues de esta reacción de un miembro del mismo gobierno al que usted pertenece? En primer lugar, reiterar todo el respeto, cariño que le debo al ministro Velasco. Yo creo que es regla reconocer la voz de una persona autorizada y con tanta experiencia. También creo que la ropa sucia se lava en casa y que tenemos la suficiente madurez y cariño y lealtad por este gobierno para que las diferencias las tratemos internamente aquí en Palacio. Y sin embargo, utilizó dos términos que tienen que ver con el tiempo. Y yo creo que es el tiempo que tendrá que darme o no la razón. Esto es, yo espero y reitero a través de estos medios que de manera pronta los magistrados y magistradas del Consejo Nacional Electoral verifiquen la información y sean ellos quienes determinen si fue pertinente o no mi solicitud de verificación ante esas circunstancias. En este momento, el equipo completo de la Secretaría de Transparencia está volviendo a hacer una nueva verificación sobre los 553 candidatos. ¿Y sabe qué me doy cuenta? Que no me estoy equivocando. Pero no me estoy equivocando en la alerta. Y es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que determinar si sí o si no. Hoy mismo le daré alcance al Consejo Nacional Electoral y espero que sea el tiempo quien me dé o no la razón, pero reitero, somos respetuosos de las instituciones, aquí no hay policía política, respeto la labor del ministro, que es la labor en la política. Esto es un anuncio que termina tocando muchas sensibilidades de la política, de los partidos políticos. A ellos y a ellas todo mi respeto, todo mi cariño. Ser congresista creo que es muy difícil y yo comprendo su situación, comprendo su lugar, comprendo los intereses que defienden, pero el país tenía que conocer que esas circunstancias las tiene que evaluar la autoridad electoral y poder llegar a una definición cierta y lo más pronta a propósito de las elecciones que se avecinan el próximo 29 de octubre. Quiero recalcar algo que dijo y que le acabo de mencionar. Él dice: el camino más lógico es el de llevar esa opinión ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Eso ocurrió cuándo? Eso ocurrió el mismo día, a la misma hora de la rueda de prensa.
Entonces yo creo que desafortunadamente algunos congresistas y otros funcionarios les informaron mal, no notaron cómo fue el procedimiento y desconocieron la metodología, desconocieron la rueda de prensa, desconocieron el oficio de traslado, y yo le puedo decir a la opinión pública con toda tranquilidad jurídica y ética que aquí desde la presidencia respetamos las normas, respetamos las instituciones y se hizo en debida forma. Es decir, aquí no estamos prejuzgando, aquí no estamos señalando, aquí estamos colocando una alerta para que sea la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral, quien determine si sí o si no esas circunstancias son ciertas. Secretario, ¿qué tipo de consultas hubo? Si las hubo con otros funcionarios de presidencia antes de hacer público este informe. Yo le puedo asegurar que no hay ningún anuncio de la Secretaría de Transparencia que no se ponga en conocimiento de manera previa. Incluye al ministro Velasco. Seguramente no pudo leer por tanto trabajo, pero a él se le informó, se supo de este anuncio y el presidente ha dado una instrucción clara. Aquí caiga quien caiga. Nosotros no tenemos ni intenciones político-electorales, ni mucho menos pretender privilegiar a unos o a otros en esta lucha contra la corrupción que tiene carcomida el país. Nosotros trabajamos con transparencia, con las manos limpias, y trabajamos porque el país en verdad salga de esa situación. Les pedimos a los ciudadanos y a la ciudadanía que está preocupada por esa situación, y a todos los candidatos y candidatas, vayan al Consejo Nacional Electoral y verifiquen y ejerzan su derecho de defensa allá donde es la instancia natural, el Consejo Nacional Electoral. La Secretaría de Transparencia y la Presidencia de la República no ha asegurado nada distinto a que encontramos una relación contractual en un periodo inhabilitante entre candidatos y contratación pública en sus lugares donde aspiran a ser elegidos y elegidas, para que la autoridad electoral entre a hacer las verificaciones del caso. ¿El presidente Petro sabía de este informe? No hablé con el presidente al respecto. Secretario, ya anteriormente había habido una situación similar cuando ustedes publicaron unas cifras sobre el tema de impunidad en Colombia. Digamos, desde el mismo gobierno hubo voces adversas a la información que ustedes revelaban. ¿Qué análisis hace usted, pues, como de estas voces en contra, pues, que ya hemos visto en 2 ocasiones diferentes con respecto a los hallazgos de las investigaciones de la Secretaría en el mismo gobierno? Yo creo que en estas circunstancias, en este nivel de la lucha contra la corrupción que lidera la Secretaría de Transparencia, es preciso tener la mayor madurez. Hay que saber que nuestra lucha no es contra nadie, es contra la corrupción. Y es muy importante estar a la altura del momento histórico. Esto es ser lo suficientemente responsable con lo que se afirma, en clave de anuncio o en clave de respuesta. La Secretaría de Transparencia ha sido profundamente técnica, profundamente responsable y rigurosa con sus anuncios, y así lo seguiremos siendo. Entendemos que algunas personas que resulten disgustadas, que no les simpaticen el tono, el contenido, el momento del anuncio, puedan tener sus críticas, siempre las respetaremos, estaremos siempre abiertos a corregir lo que tengamos que corregir, pero la Secretaría de Transparencia no dejará ni abandonará sus esfuerzos en esa lucha porque Colombia sea un país transparente. Secretario, ¿siguen ustedes entonces mirando este tema de elecciones, de posibles de situaciones anómalas? Así es, vamos a hacer un anuncio. La coyuntura de ayer en la tarde y de esta mañana nos ha permitido avanzar bien en la elaboración de los anuncios, por eso quizás ya no salga mañana sino el viernes, porque el tiempo no me dio por estas situaciones, por las delicadezas que se generaron en torno al anuncio de estas posibles inhabilidades de sus candidatos. Entonces vamos a hacer el viernes un anuncio que tiene que ver con garantías electorales. Nosotros, en tanto miembros de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales, vamos a hacer lo que nos corresponde en nuestro lugar. Vamos a hacer un anuncio al país
para solicitarle al registrador nacional que ojalá esas situaciones no se repitan. No te puedo dar la chiva en detalle porque no lo he terminado de elaborar, ya nos falta poco, pero le puedo asegurar al país que la Secretaría de Transparencia seguirá ejerciendo sus funciones. Luego de este viernes, que hagamos este anuncio frente a estas posibles elecciones que no fueron tan regulares como quizás otras, vamos a continuar el trabajo por las regiones, nos vamos a ir a una región del país, vamos a hacer un recorrido toda la próxima semana, vamos a irnos con la policía, van a estar presentes algunos organismos de inteligencia como la OIAF, van a estar, por supuesto, las autoridades de policía, vamos a convocar a los organismos de control para que institucionalmente nos acompañen a verificar, a tomar todas las medidas necesarias para que en Colombia, el próximo 29 de octubre, no haya compra y venta de votos. Eso es lo mínimo en un país que pretende cada vez ser más democrático, donde la gente debe votar de manera libre por la convicción de la transformación común en torno a la política y una candidatura, y por eso vamos a continuar ya que hasta el 29 de octubre, estar eligiendo una ciudad del país donde estará el 29 de octubre, de la mano de la policía, de la mano de las instituciones, en el marco de las comisiones regionales de moralización, de la que soy secretario técnico, para que todas las autoridades nos volquemos a que no exista el constreñimiento del elector y no exista la compra y venta de votos en las elecciones a estas corporaciones públicas. Obviamente, pues como es nuestro deber, vamos a estar insistiendo en la chiva, pero, secretario, quiero preguntarle un poco acerca de ese trabajo que menciona usted en las regiones. Yo me imagino que buena parte de los insumos que ustedes reciben tiene que ver con el ciudadano que alza la mano y dice, yo conozco esto, yo he visto esto, tal cosa. Al respecto, cuéntenos qué ha podido detectar como las garantías que tiene la gente a denunciar, son ciertas, en qué manera se puede hacer que el ciudadano que conoce hechos de corrupción cada vez alce la mano y acuda a las autoridades, Mira, la Secretaría de Transparencia trabaja con abiertos, con fuentes oficiales de la Fiscalía, de la Registraduría, etcétera, etcétera, del SECOP en materia de contratación. También trabajamos con fuentes humanas que vienen de manera anónima o a nombre propio y nos dicen, mire lo que está pasando acá, y nosotros también a partir de datos abiertos entramos a hacer algunas verificaciones como tal. Eso por una parte. Y aún así estamos desbordados porque de verdad es muy difícil encontrar que hayan tantas situaciones posiblemente anómalas, por decirlo menos, en el país en materia de uso de recursos públicos o de falta de transparencia de las elecciones. Se ha creado un imaginario en torno al cual las garantías electorales solamente son el orden público. Con todo respeto a las entidades que se han pronunciado al respecto, asumimos seguramente, con todas las críticas de orden público, cómo ha venido afectando los grupos armados las situaciones para la garantía del día de las elecciones, las garantías de los candidatos para poder ejercer su campaña. Sin embargo, las garantías electorales no solamente son del orden público. Hay otras entidades competentes que, a propósito de la crítica, ¿qué hace el secretario hablando de lo que no es? Pues yo le quiero decir a la gente, el secretario habla de lo que le compete, y hay otras entidades que sí hablan de lo que no les compete. El orden público es responsabilidad del gobierno nacional y con la fuerza pública están trabajando, liderados por el ministro de Defensa y el ministro del Interior, trabajando arduamente para esas garantías de orden público en materia electoral. Pero las garantías electorales en sí mismas, ¿quién las tiene que dar? Bueno, vamos a hablar de eso, porque lo que no puede suceder es que existan más votos que votantes en una mesa. Y tampoco puede suceder que un partido político en unas elecciones saque en varias mesas la misma cantidad de votos, 150, 150, 150, pues resulta ser lo de los mismos candidatos que posiblemente se encuentren inhabilitados. Nadie dice que esos candidatos, como los partidos políticos que sacan la misma cantidad de votos en unas mesas, pues resultaron ser bendecidos y afortunados los que tuvieron en sus manos tanta contratación. Sobre eso no hay ninguna discusión al parecer,
mientras tanto otros no. Y también muy bendecidos y afortunados los partidos que hicieron el milagro democrático de sacar la misma cantidad exacta de votos en distintas mesas, o que hayan aparecido, por obra y gracia del Espíritu Santo, más votos que votantes y nadie haya dicho nada. Esas garantías electorales son las que también el votante, el candidato, necesita. Y esperamos pues poner en conocimiento unos ejemplos que le permitan al país poder decir: vamos a tener unas elecciones transparentes y en tranquilidad. Secretario, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, por permitirme dar esta amplia explicación, y seguiremos aquí al frente del cañón contra la corrupción, por la transparencia electoral, sin cesar. Muchísimas gracias. Estuvimos con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga Franco. A todos ustedes un muy cordial saludo y gracias. Gracias por seguirnos en nuestras redes de cambio.